ha venido a hacer al hombre de una u otra manera a un lado, y el hombre pues termina sometiéndose a la mujer, a la mamá, a la esposa, digo mamá de ese hogar, ¿no? De los hijos. Y eso está mal. Dile que está a tu lado, está mal, ya hace hambre, está mal. Entonces, la Biblia dice, mujeres respeten a sus maridos, mujeres amen a sus, perdón, mujeres sométanse a sus maridos en el buen sentido de la palabra. Pero ¿qué ha pasado? Algunas veces las mujeres han llegado y han usurpado el lugar de autoridad que le pertenece al varón, ¿verdad? Pero aún así sigue siendo nuestra culpa, sigue siendo nuestra responsabilidad como varones. Los varones tenemos que ser líderes de nuestras casas, las mujeres tienen que respetar al marido, y el marido debe de amar también a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ya me ha escuchado hablar de ese mensaje, ¿verdad? A lo mejor los que son nuevos, el pastor aquí un machista. No, no, no. ¿Se acuerdan? Hemos hablado como la importancia de nosotros como maridos amar a nuestras mujeres, tratarlas como vaso frágil, porque son las dos cosas. ¿Cuántos dicen que sí? Amén. Bueno, si no has escuchado ese mensaje, en un futuro lo escucharás, pero a mí me gustan las dos cosas, tiene que haber un balance. He basado esta palabra ahí en Segunda de Crónicas 2, 7 al 12. El tema titulado el día de hoy es sabiduría para gobernar nuestro hogar. Lo hemos titulado sabiduría para gobernar nuestro hogar. Esta palabra es sobre todo a los padres, pero también va a haber un poquito para todos en general. En general para los padres y para todos en general. Hay un pedacito también ahí para los jóvenes, para los adolescentes, para los hijos. Dice lo siguiente, Segunda de Crónicas 2, del 7 al 12. Esta palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, esa misma noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme, ¿qué cosa? Lo que quieras. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dio a Dios. Y Salomón le dijo a Dios, tú has tenido gran misericordia de David, mi padre, y a mí me has puesto en su lugar como rey. Señor y Dios, confirma ahora la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues tú me has puesto como rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Por favor, dame, ¿qué dice? Sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este pueblo. A decir verdad, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? Es tan grande. Y Dios le dijo a Salomón, por haber pensado así y por no haber pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que no te quieren, ni una larga vida, sino que has pedido tener sabiduría y conocimiento, ¿para qué? Para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey. Recibirás sabiduría y conocimiento, y además te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que te antecedieron, ni tendrán los reyes que te sucedan. Traje esa palabra porque en la Biblia encontramos a hombres y mujeres de Dios que fueron sabios, que Dios usó mucho, pero nadie, dice la Biblia, ha tenido tanta sabiduría como la tuvo el rey Salomón. Para aquellos, si nos estás visitando por primera vez o tienes poco tiempo viniendo, y por una otra razón no has leído la Biblia o esta porción de la Biblia, dice la Biblia que Dios, Salomón fue el hijo de David. ¿Se acuerdan? Dios le prometió a David que sus hijos iban a gobernar. Entonces David es rey. Después de que David gobernó y a punto de morir, él ora por su hijo Salomón para que él sea el próximo rey. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Salomón tomando posición, tomando su posición de líder, de rey, hace una oración como esta. Qué bonita oración, ¿no? Yo creo que debemos aprender algo de eso. Cada vez que Dios te ponga en un lugar, ora por ello. ¿Te dio un nuevo trabajo? Ora por ese trabajo. Dios, ¿para qué me has puesto aquí? Tú me estás entregando esto, yo quiero ser un buen administrador, yo quiero ser un buen trabajador,
yo quiero ser un buen mayordomo sobre lo que me estás dando. Cuando Dios te regala un auto, te regala una casa, tú ora y dale gracias a Dios por eso, porque dice la Biblia ahí en los Salmos que todo le pertenece a Dios y todo viene de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, estamos viendo aquí el rey Salomón, el ejemplo de él. Y sabes, no hay nada más importante que la sabiduría, porque hay personas que pueden tener mucho dinero, pero si no tienen sabiduría, de nada les sirve. Pero una persona que tiene poco dinero y tiene sabiduría puede hacer mucho con eso poco que tiene. ¿Cuántos creen? Vamos a usar su ejemplo. Acabamos de leer que para Salomón lo más importante no fue ¿qué? No fue el poder, no fue el dinero, no fue la muerte de sus enemigos. Para él lo más importante fue la ¿qué? La sabiduría. Vemos también otra cosa aquí. ¿Quién crees que le enseñó a Salomón a orar y a pedir de esa manera? David, ¿verdad? Su padre. Fue su padre. Vamos a escucharlo de las propias palabras de Salomón. Mira aquí Proverbios 4, 3 y 9. En la Biblia encontramos Salmos y encontramos Proverbios. La mayoría de los Salmos y la mayoría de los Salmos fueron escritos por el rey David, pero ahora vemos los Proverbios donde la mayoría de ellos fueron escritos por ¿quién crees? Por Salomón, el hijo del rey David. Y mira lo que escribe Salomón acerca de su padre, acerca de la sabiduría. Proverbios 4 del 3 al 9. A mí me gusta involucrar o incluir mucha Biblia, porque todo lo que decimos aquí tiene que ser respaldado con la palabra de Dios. Dice lo siguiente, Proverbios 4, 3 al 9. También yo fui hijo, ¿y tuve qué? Tuve un padre, era el hijo predilecto de mi madre. ¿Mi padre qué hizo? ¿O fue a la escuela dominical? Que eso es lo que hacemos también aquí, ¿verdad? Pero la mayor responsabilidad que hay sobre un padre es enseñar ¿a quién? A nuestros hijos. Dice, mi padre me enseñaba y me decía, guarda mis razones en tu corazón, cumple mis mandamientos y ¿qué? Y vivirás. Oye, joven, adolescentes, aquellos que están aquí, algunos andan sirviendo allá afuera. ¿Tú quieres ser sabio? ¿Quieres tomar buenas decisiones? ¿Quieres vivir larga vida? Escucha los consejos de tu padre, escucha la sabiduría que está impartiendo sobre tu vida, guárdalas en tu corazón y ponlas por práctica. Y vas a ver que muchas cosas te van a salir bien. Amén. Dice, hijo, cumple mis mandamientos y vivirás. Adquiere ¿qué? Adquiere sabiduría e inteligencia y nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Ama a la sabiduría, nunca la dejes y ella te cuidará y te protegerá. Mira lo que hace la sabiduría. Te cuida y te ¿qué? Y te protege. ¿Sí escucharon, jóvenes? ¿Adolescentes? La sabiduría te va a proteger, te va a cuidar. Sigue diciendo, adquiere sabiduría, sobre todas las cosas adquiere inteligencia, hónrala y ella te enaltecerá, abrázala y ella te honrará. ¿De qué estamos hablando? Sabiduría. El 9, adorno de gracia pondrá sobre tu cabeza, te coronará con una bella diadema, dice los varones diadema. Pero imagínate una corona sobre la cabeza de un rey. Dios eso es lo que hace. Varones, hombres, mira lo que hace la sabiduría. ¿Ustedes creen que eso es para las mujeres también? Claro que sí. Pero hoy quiero concentrarme un poco más en los varones y en los jóvenes. ¿Puedes ver lo importante que es que los padres enseñen a sus hijos a buscar la sabiduría? Si tu padre no te enseñó a ti, como fue mi caso, porque mi padre por una u otra razón no estuvo a mi lado, no tienes que quedarte así. Alguien dijo por ahí, si te levantaste con el pie izquierdo no tienes por qué continuar caminando así.
Tú y yo tenemos la oportunidad y la libertad que Cristo nos ha dado para comenzar a hacer las cosas diferente. ¿Cuántos lo creen? Busca la sabiduría para que te vaya bien y no olvides de enseñarles esas cosas tan buenas e importantes a tus hijos. Amén. En primer lugar, queremos ver que lo que más necesitamos es sabiduría para guiar a nuestras familias. Segunda de Crónicas 2:10 dice: por favor, dame sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este tu pueblo. A decir verdad, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? ¿Es tan grande? Sabes, necesitamos sabiduría y conocimiento para gobernar a nuestras familias. Lo que muchos de nosotros hasta ahora, con respecto a lo que tiene que ver con sabiduría, lo que más, donde nosotros la obtenemos es de los compadres, las comadres, de los compañeros de trabajo. Pocos vamos a la Biblia para adquirir esa sabiduría. Algunos de nosotros ni siquiera nos podemos relacionar con este texto ahí. Pastor, ¿no estás viendo que ese fue el rey Salomón y le está pidiendo sabiduría para gobernar a un pueblo, a Israel? Yo no soy rey de ningún pueblo. Dile que está a tu lado: sí eres. Porque de tus lomos, dice la Biblia, de tus entrañas saldrán hijos e hijas, y esos hijos van a tener hijos, y vas a tener nietos y bisnietos y muchas generaciones. Entonces dime si no es un pueblo grande de ahí. ¿Se acuerdan cuando Dios comenzó a darle las promesas a Abraham? Todavía ni tenía hijos y le decía: yo voy a estar contigo, yo voy a hacer de ti una gran nación. Y muchos de nosotros, vuelvo a lo que dije al principio, no nos relacionamos con esa palabra porque creemos que no somos reyes y que no, además, o sea, la verdad es que sí somos reyes, porque la Biblia nos llama en el Nuevo Testamento reyes y sacerdotes, pero no nos vemos como un rey de una gran nación. Desde hoy tenemos que salir de aquí, varones, pensando, diciendo, todo mundo, incluso los jóvenes, pensando: yo soy un rey, Dios me ha puesto sobre un gran pueblo. Que todavía no lo veas es otra cosa, pero sabes, Abraham no lo había visto, pero lo creyó. Amén. Somos reyes. Sabes, el ejemplo que nos dejaron nuestros padres, algunos tuvimos un buen ejemplo, pero otros no. Ese es el ejemplo de algunos de nosotros. El mejor ejemplo que tuvimos fue del abuelo, del tío. Y por eso es que tenemos malos conceptos respecto a lo que es ser un buen padre. No tenemos sabiduría para ejercer nuestro papel de padre. El ejemplo que yo tuve, y lo he dicho en el pasado, y esto no es para manchar la imagen de las personas de las cuales yo hablo, en este caso de mi padre y de un tío que tuve a mi lado. Mi papá, por una u otra razón, no estuvo conmigo, no vi su ejemplo, no vi cómo se debería ser un padre. Lo más cercano a eso, a un padre, fue un tío que yo tuve viviendo muy cerca de nosotros. Ese tío, quiero decir y aclarar, que me amó mucho. Él ya murió. Él me amó mucho, me veía casi como un hijo, pero desafortunadamente los ejemplos que me dio, las enseñanzas que me dio, no fueron muy buenas. Aquí hay jovencitos maduros, ¿verdad? Mi primera relación íntima que tuve de sexo, él me llevó a un lugar para que yo la tuviera, con una mujer mayor que mi mamá. Ya te imaginarás el tipo de ejemplo que me estaban dando. Él me decía: un día te voy a llevar por ahí para que aprendas a ser hombre. Y pues me llevó, y esa era la manera de él, la imagen que él tenía de lo que es ser un hombre. La otra decía: no, él le gustaba andar armado, y por ahí se cuenta que él hasta pues mató a algunas personas. Él me decía: te voy a llevar un día para que tengas la experiencia. ¿Tú te imaginas a un niño de 7, 8, 9, 10 años o escuchando eso? Esa fue la imagen que yo tuve. Pero ¿sabes? Después me pregunté: ¿de dónde sacó mi tío esas cosas? Él tampoco tuvo un padre. Y ¿sabes? Para hacer la historia larga corta, la historia sigue. Si nos preguntamos qué fue de su abuelo, un día le pregunté a mi padre: ¿y
¿qué pasó contigo? Porque yo le decía, ¿por qué no me buscaste? ¿Por qué no proveíste para mí? ¿Por qué no estuviste conmigo? Y él me decía, sí traté, pero pues por una u otra razón, pues no vivía con tu mamá, no pude acercarme. Pero yo creo que si le hubieran enseñado, él hubiera hecho mejor trabajo en buscarme y estar conmigo y proveer, ¿sí o no? Pero bueno, no estamos aquí para culparlo, porque le pregunté después, ¿y qué pasó contigo? Y él me decía, no, como a los 7, me parece 7, 8 años, mi padre murió. Entonces no tuvo un papá que le enseñara. ¿Me están siguiendo, iglesia? O sea, esta mañana estando ahí orando, buscando al Señor, pero a la vez ahí finalizando el PowerPoint para el mensaje, el Señor me daba una palabra y la puse en Facebook, y es que no importa el padre que tú y yo tengamos, la realidad es que es nuestro Padre. Allá por Éxodo capítulo 20 y me parece que Efesios capítulo 6 dice, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y tendrás una larga vida. Efesios dice, es el único mandamiento con promesas. Pero no dice ahí si es bueno, no dice honralo si te provee, no dice honralo, ámalo si te enseña, si te da buen ejemplo. No, ahí dice honra a tu padre y tu madre y punto. Y cuando tú y yo consideramos cómo les fue a ellos, nos hace sentir un poquito mejor y tenemos misericordia de ellos. Porque incluso tú y yo, conociendo del Señor, muchas veces no estamos haciendo el mejor trabajo que debemos de hacer. Misericordia. Si tu papá no está aquí el día de hoy, échale aunque sea un texto, una llamada y dile, papá, gracias por ser mi padre, porque ese fue el que tú escogiste para mí. Donde quiera que él se encuentre, no lo juzgues, ámalo aún así. Amén, iglesia. ¿Escucharon, jóvenes? Yo les decía ahí mismo en ese post que puse en la mañana de Facebook, y era lo siguiente: yo mismo, tratando de cuidar, de proteger a mis hijos, los herí y los lastimé. Le voy a prestar el teléfono a mi hija para que venga y diga los errores que a veces cometo como padre. Y dice, sí, présteselo, pastor. ¿Sí o no? ¿Alguna vez tratando de cuidar y proteger a tus hijos los has lastimado? Yo lo hice. Pero ¿sabes qué? En mi corazón mi intención siempre fue cuidarlos, protegerlos, pero los herí. Yo estoy seguro que tus padres, aún ahora que eres adulto, quizás te hirieron y te lastimaron. Considera eso. Quizás estaban tratando de protegerte. Amén. Necesitamos sabiduría y conocimiento para gobernar a nuestras familias. Necesitamos dejar un buen legado. Dejamos legado, todos entienden legado, un buen herencia, ejemplo, bueno, hay sinónimos ahí. Sabes, Dios no solo te encarga a tu familia, te encarga no solamente te encarga a tu esposa e hijos, Él te encarga a preocuparte porque dejes un buen legado. Lo que muchas veces pasa es que tendemos a pensar que tú y yo no podemos ver este pasaje porque, como lo decía hace un ratito, no somos reyes. Pero tú y yo tenemos que tener cuidado con el legado, con la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos. Lo he dicho en el pasado, lo vuelvo a repetir, y es que muchos de nosotros nos preocupamos por dejar a nuestros hijos una buena herencia monetaria. ¿Y es nuestra responsabilidad? Dile al que está a tu lado, sí. Pero ¿sabes qué? Es nuestra responsabilidad que tú y yo como padre instruyamos al niño de pequeño para cuando sea grande no sea parte del camino de Dios. La mejor herencia que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos es el temor a Dios. Cuando digo temor a Dios, lo digo en el contexto de ese temor de un hijo a un padre, no, sino yo respeto a mi padre porque es mi padre. Yo me someto a mi padre porque es mi padre. Yo le sirvo porque él es mi padre. Ese tipo de temor es el que me estoy refiriendo. Entonces, si yo tuviera que escoger entre una a la otra, yo escojo inculcarles el temor de Dios a mis hijos. Amén, iglesia. Si podemos hacer las dos, gloria a Dios, hazlo. Pero si vas a descuidar una por
cuestión de tiempo o sabiduría, que no sea inculcarles el temor y el amor de Dios a nuestros hijos. Necesitamos dejar un buen legado. Si tú y yo no nos preocupamos por prepararnos y sacrificarnos al buscar sabiduría, el diablo se va a encargar de destruir a nuestras generaciones. Apenas recientemente estábamos hablando con alguien, me parece que era el pastor Brian, que esta generación de una manera u otra se ha perdido. Nuestros jóvenes, ¿verdad? Los milenios, por una u otra razón, no están tan interesados en las cosas de Dios. Y muchas veces ya tenemos bastante con la carne, ya tenemos bastante con las cosas del mundo, ya tenemos bastante con el diablo, pero todavía le echamos encima el hecho de que nosotros como padres no somos intencionales en inculcarles el temor de Dios a nuestros hijos, inculcarles el amor de Dios a nuestros hijos. Necesitamos hacer eso sin dejar de hacer el otro, proveer para nuestra familia. Amén. Quiero ilustrarte esto del legado, algo así como escuché en algún momento que de un juego que existe donde algunos lugares les llaman carreras de relevos. ¿Lo han escuchado? Donde te dan como un objeto, en general una batuta, una antorcha. Testimonio, en mi país le llaman antorcha pero un testimonio en Colombia, no sé, quizás también en batuta, ¿sí ven? Ya tienen la idea, ¿verdad? Comienzan, hay 4 personas, una en cada esquina, y es tipo como el béisbol, hay bases. Entonces, la primera persona enciende su batuta, la mecha, el testimonio, lo prende. Y en el momento en que disparan, esta persona tiene que salir corriendo tan fuerte, pero a la misma vez teniendo cuidado de que su batuta, su testimonio no se le apague, para llegar a la próxima base y entregar esa batuta salva con fuego todavía. Y la otra persona tiene que hacer así lo mismo, y así sucesivamente hasta llegar al final. Dios, de cierta manera, nos ha entregado a ti y a mí, Padre, al que está aquí, dile, ¿es papá? Eso va para ti. Dios te ha entregado y me ha entregado a mí como papá ahora la batuta. Yo necesito correr con esa batuta, asegurarme de poder llegar al final, a poder llegar al próximo punto de la base con esa batuta prendida. Yo lo veo eso como, de cierta manera, la presencia de Dios, el Espíritu Santo en mi vida, para que mis hijos puedan recibir lo mismo que yo tuve durante mi trayecto. ¿Me están siguiendo, iglesia? Tú y yo necesitamos sabiduría para administrar bien nuestro tiempo. Necesitamos sabiduría para buscar del Señor sabiamente, para administrar bien nuestras finanzas, para hacer para poner nuestros dones y talentos al servicio del Señor, para que nuestros hijos puedan ver y recibir eso, porque eso será su legado, será su herencia. ¿Qué tipo de legado dejarás tú? Pregúntate por un momento, ¿qué tipo de legado estoy dejando yo? El temor de Dios es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Dile al que está a tu lado ahí, te toca, te corresponde, tú sigues. El punto número 2 es que la palabra de Dios es la herramienta número 1 para encontrar sabiduría. Proverbios 1, del 1 al 7 dice, proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes, para recibir prudentes consejos, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes. Que lo diga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo para entender proverbios y enigmas y palabras sabias y profundas. El principio, repite conmigo, lean conmigo, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si pueden ver cómo los proverbios de Salomón
los encontramos en la Biblia. Entonces, si tú quieres encontrar sabiduría, ¿a dónde tenemos que ir? A la Biblia. Dile al que está a tu lado ahí, si es mujer, dile lela. Y si es hombre, dile lelo. O sea, a las mujeres lee la Biblia, a los hombres lee el libro ese. No le digas lelo, así literalmente, ¿eh? Debemos de estudiar la Biblia para recibir, entender sabiduría y doctrina. No solamente sabiduría, sino también doctrina. Hay sabiduría de lo alto y hay sabiduría humana. Mira ahí, varones, padres, tú quieres ser sabio, imagínate los tipos de sabiduría. Dice ahí en Santiago capítulo 3, del 13 al 15, dice lo siguiente: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Esa pregunta es para ti, para mí. ¿Quién de nosotros es sabio y entendido? Demuéstralo con tu buena conducta y por medio de los actos realizados con la humildad propia de la, ¿qué? Sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidades, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Lee conmigo esto. Esta clase de sabiduría, leanla conmigo, no es la que desciende de lo alto, sino que es ¿qué? Es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Tristemente muchos de nosotros ese es el tipo de sabiduría que tenemos. Estrictamente humana y diabólica. Wow. La verdadera sabiduría viene de lo alto, viene del cielo, viene de parte del Señor, y la encontramos ¿en dónde? En la palabra de Dios. Lee la Biblia, estudia la palabra, llénate de sabiduría, de conocimiento. Una vez escuché que un hombre muy rico, muy rico, este hombre no le gustaba ir a la iglesia, ni temía a Dios, pero él dijo: ¿sabes qué? Yo voy a leer los proverbios, porque eso me da mucha sabiduría. Si ese hombre lo dijo, ¿tú crees que nosotros como hijos de Dios no debemos de leer la Biblia? Claro que sí, lee la Biblia. Ella te dará sabiduría. De la Biblia recibimos los mejores consejos. Mira, ahí sigue diciendo Proverbios 1:3, acuérdense, Salomón lo escribió, para recibir prudentes consejos y justicia y juicio y equidad. Los hijos de Dios, como esposos y padres, como jóvenes que están aquí, necesitamos prudentes consejos. ¿Cuánto lo creen? Necesitamos prudentes consejos. Es triste ver, lo decía al principio, cómo nuestros hijos algunas veces están adquiriendo toda su sabiduría de sus amigos de la escuela, están recibiendo su sabiduría de sus vecinos, están recibiendo su sabiduría de esas series de 250 capítulos que se están mirando en una semana. Se están llenando de eso, de ahí están siendo formados con esa información, porque tú y yo no hemos sido intencionales en tener devocionales con ellos, dependiendo de la edad. Abrir la palabra de Dios, buscar libros que te ayuden. Algunos dicen: que yo no sé cómo. Hay ayudas, hay devocionales para la familia, hay devocionales para nuestros hijos. Debemos de buscarlos. No puedes dejar que tu batuta se apague. Tienes que pasarle a tus hijos el temor de Dios, el amor de Dios, para cuando ellos tengan sus familias, sus esposas, sus esposos, sus hijos, ellos puedan inculcar lo mismo. No, dile al que está a tu lado, no tires la toalla, no descuides el trabajo que Dios te ha dado. Solamente de la Biblia podemos recibir cómo llevar esto de la justicia, del juicio, de la equidad. Necesitamos ser personas justas, necesitamos ser personas íntegras. Hace un tiempo fui a la Walgreens con mi esposa, con mis hijos y un amigo, y andábamos ahí, anduvimos como 20 minutos, 25 minutos de compra, y llegó el momento de irnos. Mi amigo vino, pagó, y mi esposa pagó otra cosa, y ya nos fuimos, nos subimos al carro. Cuando me estoy subiendo al carro, sentí algo aquí en mi cuello y dije: ¿qué es esto? Eran unos audífonos que yo había probado y me gustaron y los iba a comprar, pero no los pagué. ¿Qué crees que hice? Me dio una pena, una vergüenza. Le dije a mis hijos, nadie se hubiera dado cuenta, yo pude haber regresado y haber dicho, se me olvidó algo, pero no, yo quería que mis hijos vieran y se enteraran de lo que estaba pasando. Agarré los audífonos y le dije:
Y a mi amigo también le dije, se me olvidó pagar estos, ahorita vengo. Y como pude, salí corriendo del auto para que las personas, ¿verdad?, si me andaban buscando algo o ¿me entiendes?, cualquier cosa, vieran. Pues yo quería dejar un buen testimonio, no solamente a mis hijos y a mi amigo, a las personas de allá. Después me di cuenta que la mujer se me había quedado viendo, pero no me dijo nada. Solo le dije, perdóname, pero se me olvidó, aquí están, ¿cuánto es? Pagué por ello. ¿Qué crees que hice ahí con mi familia? Les enseñé que uno tiene que ser justo, uno tiene que ser íntegro. Amén. Un día llegó un hombre, éramos mi esposa, líderes de grupo discipulado. Me llega con una caja así de grande de café. Me dice, Miguel, aquí te traje esta caja de café. Yo veo que aquí hacemos muchas fiestas, muchos cafecitos, y pues aquí hay café. Y yo le dije, venga para acá, venga para acá. Le digo, era un señor ya de edad. Le digo, oiga, ¿y cómo consiguió esa caja? Porque si la sacó a escondidas de su trabajo, yo no la quiero. Me dice, no, Miguel, en mi trabajo es una compañía muy grande, 300 empleados, no sé cuántos, y allí nos regalan café para probarlo las compañías. Nos regalaron esta caja y mi jefe me la regaló a mí. Dijo, ok, entonces estamos claros, echa para acá, si te dan otra me la traes. ¿Me están siguiendo, iglesia? El grupo de discipulado que estaba ahí, unos que otros se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Tenemos que ser íntegros, tenemos que dar buen ejemplo. ¿Dónde aprendemos eso? En la palabra de Dios. Amén. Los jóvenes, dice ahí el mismo capítulo 1, versículo 4 de Proverbios, dice, para dar sagacidad a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes. Los jóvenes recibirán inteligencia. Óyeme bien, joven, adolescente, ustedes que están aquí, ¿me están escuchando, jóvenes, adolescentes? ¿Tú quieres sabiduría? Mira lo que dice en Proverbios capítulo 1. Mira lo que dice. Dice, para dar sagacidad a los incautos, pero esto, mira, e inteligencia y cordura a los jóvenes. ¿Tú quieres sabiduría, Carla? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Jóvenes, lean la Biblia si quieren sabiduría. Otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente, dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. ¿Tú crees que tú como joven necesitas sabiduría y discernimiento para saber qué vas a estudiar? Jóvenes, ¿tú necesitas sabiduría para saber qué vas a estudiar? ¿Para saber con quién te vas a meter en una relación de noviazgo? Jóvenes, ¿tú necesitas sabiduría y discernimiento para saber con quién te vas a casar? La palabra de Dios te da sabiduría, joven. Dará conocimiento a los jóvenes. Por eso que como padres debemos de enseñarle la palabra de Dios a nuestros jóvenes. Varones, hombres, no dejo de enfatizar esto. Busca del Señor, ten devocionales con tus hijos. Si ya están más grandes, mira a mi hijo, algunos lo conocen, está por acá así de grande. Él no está viniendo aquí a la iglesia, dice que no le gusta el pastor. Por una u otra razón mi hijo está frío en este momento. Él no se ha alejado de Dios, él está frío. Y hace una semana vino, no sé si lo vieron, andaba aquí. Pero a veces no viene. Pero ¿sabes? Cada vez que mi esposa y yo tenemos la oportunidad, oramos por él. Leemos la Biblia con él, aunque sea una cita bíblica, leemos con él. Y le estamos recordando constantemente, tú tienes un llamado. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Un día trabajando yo ahí le mandé un texto y le dije, un día a la viña de Berzo el Señor nos va a mover. Quizás yo me vaya a retirar o el Señor me lleve a otro lugar, va a necesitar otro pastor. A lo mejor vas a ser tú, mi hijo. Estoy constantemente orando por él y declarando cosas sobre su vida, lo que yo veo, lo que el Señor me está mostrando sobre él, lo que nos mostró desde que él era pequeño. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? No te canses, incomódales, no les faltes el respeto, no los humilles, incomódales para que conozcan, tengan temor de Dios en sus vidas. Quiero cerrar con esto, iglesia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Una persona sabia es una persona que teme a Dios, que ama a Dios, que busca a Dios. Jóvenes, ¿quieres ser
Una persona sabia teme a Dios, busca a Dios. Voy a cerrar con esto. Se hizo un estudio hace muchos años acerca de dos familias, donde por decisión del padre de cada familia terminaron con los siguientes resultados. Escúchame muy bien, iglesia. Escúchame, todos están escuchando. Escúchame bien lo que sucedió aquí. Me gusta el piano y todo. Es un poquito si le baja para que todavía se escuche esto. Gracias. Miren, escuchen esto. ¿Cuán poderosa puede ser la influencia de los padres en sus familias y en sus descendientes? En 1874, un hombre de la Junta de la Prisión Estatal de Nueva York se dio cuenta de que 6 miembros de la familia, de una misma familia, habían sido encarcelados simultáneamente. ¿Me están siguiendo? 6 miembros de la misma familia habían sido encarcelados al mismo tiempo. Realizaron una investigación teniendo en cuenta a varias generaciones pasadas, tratando de encontrar la pareja original que dio lugar a este trágico legado de familia, a esa herencia de familia, ese ejemplo de familia. Lograron trazar la línea familiar hasta un ancestro que nació en 1720. ¿Cuándo nació? Quiero ver si están poniendo atención. Un hombre vago y perezoso que en su pueblo tenía la reputación de ser un problemático. Era demasiado alcohólico y era considerado como una persona de baja moral. Para empeorar las cosas, se casó con una mujer muy parecida a él y tuvieron 6 hijas y 2 hijos. ¿Cuántos tuvieron? Veamos lo que el informe de esta investigación reveló acerca de aproximadamente 1200 descendientes de esta pareja que todavía estaban vivos en 1874. Jóvenes, ¿cuándo fue? Jóvenes, en 1874. ¿Sí? Katie, por allá, ¿sí? Ahí va el informe de esta familia. 310 no tenían un hogar de esa descendencia. 160 eran prostitutas. 180 abusaban del alcohol o las drogas. 150 eran criminales que habían estado en prisión, 7 de ellos por asesinato. Además, el informe reveló que Estados Unidos, que el estado de Nueva York había gastado $1,500,000, una suma enorme en aquella época. Es como decir ahorita que 500 millones. Cuando los descendientes de esta familia, una enorme cantidad en aquella época, cuando los descendientes de esta familia, y ni un solo de ellos había contribuido significativamente a la sociedad, había sido una carga para la sociedad. ¿Me está siguiendo, iglesia? ¿Qué fueron? Una carga para la sociedad. Tristemente podemos ver en este ejemplo cómo los padres disfuncionales pueden afectar y transmitir sus comportamientos y conductas dañinas de generación en generación. Un contraste alentador. En contraste, se estudió otra herencia familiar relacionada con una pareja que vivía en aquella misma época. Este segundo estudio familiar comenzó con el famoso predicador Jonathan Edwards. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de él? Si no has escuchado de él, lee sus libros, lee sus oraciones poderosas que dejó, la herencia que nos dejó también a nosotros, no solamente a sus hijos. Quien nació en 1703, un hombre profundamente religioso, había vivido una vida de fuertes principios morales, se había convertido en ministro y estaba muy dedicado a su familia. Se casó con una mujer muy religiosa que amaba a Dios, llamada Sara, quien compartía sus principios, y tuvieron 11 hijos. ¿Cuántos hijos, jóvenes? Katie, ¿cuántos hijos? 11 hijos tuvo, ¿ok? Jóvenes, pónganme atención, por eso lo hago, para que no se me distraigan. Tuvieron 11 hijos. Jonathan Edwards llegó incluso a ser el presidente de la Universidad de Princeton. Yo pasé por ahí un día así y dije, qué bonita universidad. Esto es lo que los investigadores descubrieron acerca de 1400 descendientes de Jonathan y Sarah Edwards en 1874. Oigan bien, 13 eran presidentes de universidades, 65 eran profesores de universitarios, 10 eran abogados, 32 eran jueces estatales.
85 eran autores de libros clásicos, 66 eran médicos, 80 eran oficiales políticos, siendo 3 de ellos gobernadores ¿qué? Estatales, 3 eran senadores, 1 llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos. Cuán grande es la diferencia que marca el ejemplo y los principios que transmiten a la siguiente generación. Los sólidos principios morales pueden de hecho traer bendiciones y oportunidades para las generaciones que aún no han nacido. Varones, hombres, por eso necesitamos buscar a Dios, buscar la sabiduría, buscar su presencia, ser llenos de su Espíritu Santo, conocer a Dios a través de la palabra, para que nosotros podamos heredar, dejar un buen legado a nuestros hijos. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a cantar este canto y después voy a animar a que oremos por nuestros hijos. Disculpen el tiempo hoy, yo siempre había dicho vamos a tratar 1 hora y media, pero cuando hay eventos especiales nos vamos a ir un poquito acá. Creo que es importante que adoremos al Señor un momentito, pero también que oremos por los padres. Amén. Vamos a cantar este canto. Puedes bajar las luces un poquito de aquel lado de atrás. necesitamos que gente ore por nosotros. Pasa por favor acá al frente. Vamos a orar por ti, por favor.
quiero pedirle ahora a las esposas y mamás que vengan y si tu esposo está aquí, ora por él. Hijos, quiero pedirles que vengan y oren por su papá. Y voy a necesitar también algunos jóvenes que oren por los papás que no tienen a sus hijos aquí. Por favor, jovencitos, yo sé que Dios te ha dado autoridad para orar. Busca ahí a tu papi, ora por él, y después de orar por él, dale un abrazo y te pasas a alguien que no tenga su hijo aquí para que ore por él. Es más, quiero pedirle que alguien le vaya a avisar a la maestra que vengan a los hijos, y ahí en el camino, mira, antes de llegar, Delia, le dices, antes de que lleguen aquí, les dices que vengan y busquen a su papi para que oren por él, por favor. Cantemos bajito ese canto mientras los demás estamos orando ahí por la gente. Dale gracias a Dios por la vida de tu papi. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe. Le voy a pedir a las personas que están ahí atrás si pueden buscar a alguien que no tenga a nadie ahí y ora por la persona, por ese papá que está ahí. Dios quiere usarte. Damaris, apóyame. Dios quiere usarte para bendecir a un papá ahí. Patricia, ¿me pueden apoyar ahí? Ahorita me pueden apoyar ahí a orar. Si ven a un papá ahí solito, vayan y oren, chicos. Jennifer, ahí Como somos los hoy nos acercamos sin temor. Como somos los hoy nos acercamos sin Yo he dicho esto en el pasado y lo voy a decir de nuevo. Niños, escúchenme, niños. ¿Están ahí, niños? Niños, los adolescentes y jóvenes, escúchenme bien. Yo lo he dicho en el pasado. Estamos en un país que no es nuestro país, ¿verdad? Si eres hispano, latino, venimos de otro país. Óigame bien, niños y adolescentes. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, tu papi, óigame bien, niños, tu papi se va a un trabajo donde muchas veces no habla el idioma, no habla muy bien el inglés. Algunos papás dicen, no me ayudes. A veces, por ser hispanos, son discriminados.
A veces, por ser hispanos, son maltratados. A veces, por ser hispanos, a veces, no todo el tiempo, a veces, los ponen a hacer los trabajos más duros y más difíciles. Cuando termina el día, terminan súper cansados, terminan quizás sintiéndose tristes porque no hablan muy bien el inglés. Quizás fueron discriminados. Dale un abrazo bien fuerte a tu papi y dile: gracias por irte a trabajar para proveer para mí. Dile: gracias, papá, por aguantar esas duras horas de trabajo. Ahora, si ya eres grande y tu papi está aquí, ya es una persona mayor de 40, 50, 60 años, dile también a él, dile: gracias por haber proveído para mí. Yo ya soy un hombre grande, pero gracias por haber cuidado de mí, por haberte esforzado, por haber proveído para mí. Papá, te voy a decir lo que el Señor me recordaba esta mañana. Si eres como yo, has cometido errores también. Por pecador o porque tenías miedo y sobreprotegiste o estás sobreprotegiendo a tus hijos y quizás los hayas lastimado. Quiero decirte el día de hoy: siéntete libre. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Siéntete libre y dile a tu hijo: perdóname si tratando de protegerte te lastimé y te herí. Perdóname. Amén. Amén. Dios te bendiga. Puedes regresar a tu lugar. Kids, niños, te voy a dar un ejemplo de cómo a veces por las cosas que tenemos que pasar los padres. Niños, jóvenes, se cuenta la historia de que un día iba una mamá. Todavía no hemos terminado, por favor, si pueden tomar su lugar. Se cuenta que iba un día una mamá manejando, conduciendo ahí, y de repente la paró un policía, y por no hablar muy bien inglés, el policía se acerca a ella y le dice: sus papeles, por favor. Ella voltea a ver al policía y le dijo: porque su carro se había parado ahí, se había detenido, no funcionaba. Ella le dice al policía: I don't know what happened, pero de repente el carro stop, no run run. Por esas cosas a veces tenemos que pasar como padres y como madres, ¿no? Pero bueno, ama a tu papá, ama a tu mamá, ama a tus padres. La Biblia dice: honralos, ¿ok? Bueno, quiero decirles de nuevo: papá, feliz día del Padre. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero si estabas haciendo las cosas mal, es momento de que comiences a tratar de hacer las cosas bien. Lee la Biblia, ora, busca al Señor, busca esa sabiduría que solamente de ahí la podemos obtener. Lo demás es humana, es animal y diabólica, dice la Biblia. Hazte sabio, pero por la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja. Una vez más quiero, ¿alguien está aquí por primera vez? Por favor, levanta tu mano. Si estás aquí por primera vez, levanta tu mano. ¿Tu primera vez? ¿Tenemos una familia allá? Sí, allá está una familia. Sí, también tú viniste la semana pasada. ¿Alguien más? Allá está una familia. Aquí tenemos a otra familia que vino por primera vez. Ahí también tenemos un sobrino de Vid. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Rey? ¿Se dieron cuenta? Acá están las familias. Muy bien. Si tú estás aquí por primera vez, no te vayas sin haber recibido un regalo, un obsequio. También te van a entregar una forma para que nos des información básica para recordar tu visita. En la parte de atrás de esa forma está para que pongas una oración, algo por lo que te gustaría que te apoyemos a orar, ¿sí? El resto de ustedes quiero decirles, bueno, a todos quiero decirles que tenemos una comida para celebrar para los papis y también para las mamis y los hijos, pero queremos, alguien me dice por ahí, queremos que los papis pasen primero. Sí, que los papás pasen primero. Después pueden pasar las mamás. Si tus hijos son menores de 8 años,
son menores de 8 años, queremos pedirte que tú les sirvas a tus hijos porque están pequeños y pues a veces no saben cómo servirse, ¿ok? Entonces, Dios, vamos a orar por la comida. Te damos muchas gracias por cada papá. Gracias, Señor, también por la comida, por los alimentos que has proveído. Pedimos que los bendiga.